In the other tenses, we are going to divide this content between the use and the form, okay? So this is something that is very simple to understand, so I'm going to explain, okay? I'm going to try to use apples to explain this, okay? Vamos a explicar con manzanas, como se dice, para que esto sea lo menos complejo para ustedes, okay? So the first use is to understand that we can express actions with the simple past tense, okay? But what kind of actions? Actions that are completed in the past, okay? This is the first one, okay? El primer uso que vamos a revisar es simplemente aquel que nos indica, ¿cierto?, que una acción se completó, se realizó en el pasado, okay? So, completed actions in the past. We have here two examples. The first one says, my sister bought fresh fruits and vegetables last week, okay? So, if you see this sentence, we have the verb are in red, okay? Los verbos están identificados en color rojo. Okay, and then we're going to have, for example, at the end of the sentence, okay, this is something that is very important, okay? This is important, okay, because it's going to give you the idea that we are using the past, okay? Last week, for example, a time expression. Okay, the second sentence, Mendel, who is known as the father of modern genetics, okay, he died in 1884, okay, this is the sentence. Again, we have the verb in red, okay, and at the end of the sentence, we have an expression, okay, this is going to give you the idea that this action was specifically in the past. So we have a date here, okay? We have a date. So this is going to explain that the action is specifically in that time, okay? So the first use is to express actions or events that are completed in the past, okay? Entonces, el primer uso es simplemente identificar acciones o eventos, ¿cierto?, que hayan sucedido y se hayan completado en el pasado, ¿ok? Esto es bien importante de entender, ¿ok?, que la acción se realizó en el pasado y terminó, ya no existe, ¿ok? Eso es importante. Recuerden que ustedes están aprendiendo o repasando más bien lo que es el idioma inglés, pero aquí, ¿cierto?, viendo sus significados, es decir, lo que yo puedo expresar con este tiempo, ¿ok? Another use is to talk about habits and routines in the past, ¿ok? If you remember the present simple, remember that? Nosotros revisamos ya el presente simple y hablamos también de hábitos y rutinas, ¿ok? Things that you do every day, for example. Hechos que ustedes o acciones que realizan de forma diaria, ¿cierto? De forma habitual, ¿ok? Aquí también expresamos lo mismo, habits and routines, but in the past, en el pasado, hechos en el pasado. Okay, so we have two examples here. I never tried Mexican style fast food until I visited Tijuana. Okay, again, the verbs in the past, okay, and the verbs in red, los verbos identificados, ¿cierto?, en rojo, en el pasado. And the second sentence says, I traveled by bus until I passed my driving test. Okay, we have here sentences that are expressing habits and routines. Okay, un ejemplo es el que tenemos aquí, dice, viajaba, dice, en bus, ok, ese tipo de transporte, ¿cierto? Hasta que pasé, hasta que aprobé, ¿cierto? Con esa idea, mi examen de conducción, ok. Entonces esa idea, ¿cierto?, se expresó en el pasado, fue una acción que se completó,
¿Cuándo se realizó esto? ¿Cuándo? ¿Hasta qué periodo de tiempo, cierto? Viajó dice, travel by bus, dice, hasta que obtuvo, cierto, o pasó su examen de conducción. ¿Ok? Recuerden, hechos específicos, ¿no? Que suceden en el pasado. ¿Ok? Y un tercer uso, que vamos a revisar el día de hoy, it's about events that happened one after the other. ¿Ok? Seguimos hablando en el pasado, ¿cierto? Pero ahora estos eventos o acciones sucedieron, dice, una después de otra. Es básicamente lo que se utiliza, por ejemplo, cuando uno hace narraciones de hechos, por ejemplo, o situaciones que pasaron, o cuando se enumeran, por ejemplo, pasos que se realizaron con respecto a una situación o a un evento. ¿Ok? So we talk about events that happen one after the other. Okay? We have the first one says he jumped out of the bed, right? Ran into the bathroom and slammed the door. Okay? Nuevamente los verbos están identificados en rojo aquí. Y fíjense que aquí hay 3 eventos, es decir, 3 situaciones que sucedieron una después de la otra. Es decir, aquí hay una secuencia. ¿Ok? Y generalmente cuando hablamos de historias o cuando narramos hechos con respecto a algo, o si queremos realizar un procedimiento, por ejemplo, hay ciertos pasos a seguir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esos pasos o de esos hechos que ya los realizamos, los podemos identificar con el pasado simple, ¿ok? Salté de la cama, corrí hacia el baño, ¿cierto? Y cerré las puertas, ¿cierto? De forma violenta, podríamos decir, azoté la puerta, ¿ok? So we have here the idea of that person was in a hurry, ¿ok? Acá entendemos entonces que la persona estaba como apurada en relación a lo que quería realizar, ¿no? Saltó de la cama, corrió hacia el baño y cerró la puerta. Okay, the same happens, for example, with the second sentence. It says, I was on a diet, ate right, did exercises, but I never lost weight. Okay, this is a sad story, right? Es una historia, algo triste quizás para los propósitos de la persona, ¿no? Dice, estaba a dieta, comí bien, hice ejercicio, pero nunca perdí peso. Okay, so there's a sequence, hay una secuencia de hechos en relación, ¿cierto?, a lo que se está narrando. Okay, so here we have the 3 uses. Okay, vamos a trabajar solamente con 3 usos. Okay, so the simple past is used to talk about completed actions in the past, to talk about habits and routines in the past, and to talk about things or events that happened one after the other. Okay, hechos que suceden uno después de otro. Okay, this is something that is related to the use, ¿ok? Cuando hablamos de uso, nos estamos refiriendo a lo que yo puedo expresar en el idioma inglés, las ideas que puedo expresar en el idioma inglés. Ideas en el pasado. Cuando queremos hablar del pasado, tiene que estar, ¿cierto?, nuestra construcción, ¿cierto?, del discurso escrito en este caso, o del discurso oral también, ¿cierto?, en simple past, ¿ok? Es la única forma que nosotros podemos darnos a entender, ¿cierto?, que la acción de lo que estamos hablando ya ocurrió. ¿Ok? Eso es lo principal. Ok, questions about the uses. ¿Alguna pregunta con respecto al uso? Recuerden que pueden utilizar el chat or your microphone. Ok? Okay, let's continue. We have another thing that is important here is the use of time expressions, ¿ok? Las expresiones de tiempo, ¿ok? Si ustedes se fijan aquí, específicamente aquí, tenemos last week and in 1884, ¿ok? Tenemos una fecha específica y tenemos aquí, ¿cierto?, la expresión de tiempo que dice last week, la semana pasada. Por lo tanto, hay veces, ¿cierto?, que podemos encontrar, ¿ok?, este tipo de
expresiones que nos indican que estamos hablando del pasado. ¿Ok? ¿Cuáles son las otras expresiones de tiempo que existen, cierto? Que podemos encontrar en una oración in the past. For example, yesterday, okay? Yesterday, or last night, last week, last month, last year, 2 hours ago, right? This is the time expression. 1 day ago, or you can say some time ago, hace un tiempo atrás, ¿no? 9 months ago, right? Cuando aparece esa expresión, ¿cierto? También estamos refiriéndonos al pasado. Or we can be a little bit more specific and we're going to say in January, for example, in October, okay, in December, right? Podemos mencionar, ¿cierto? Lo que es un mes específico, right? Or we can mention date, podemos mencionar la fecha, en este caso simplemente indicar el año, okay? Okay, we have a question. Thank you, Ms. Brass, for your question. It's a very nice question. Okay, there is a difference between the use of ago and yesterday. Okay, because I can say, for example, I was mentioning the following. Okay, I'm going to write down here. Okay, let me use this space here. Okay. For example, I can say, I studied English, okay? This is fiction, okay? This is fiction. A fiction, okay? I studied English yesterday, okay? Specifically, we are mentioning here that I did this action, okay? Dije específicamente, ¿cierto? Acá estoy indicando que hice esta acción específicamente ayer, ¿ok? El día, today is Tuesday, right? Lo hice el día martes, ¿no? Por lo tanto, acá estoy indicando, ¿cierto? Un día específico. Pero yo puedo decir con la expresión ago, por ejemplo, I studied, I can say, 1 day ago, right? Y si yo coloco ahí one day ago, significa un día atrás, o sea, estoy hablando de ayer, ¿no? En este caso, el ago acompañado de esto, one day ago, eso específicamente, ¿ok? Ok, específicamente one day ago me estaría significando lo mismo que yesterday, ¿ok? Pero tendría que venir así, one day ago. No puedo decir, por ejemplo, I study ago. Si yo digo I study ago, es como decir, yo estudié hace tiempo, una idea así como de, no específicamente un día atrás, no específicamente ayer, ¿ok? Si yo digo, estudié un tiempo atrás, también puede ser más específico y decir, por ejemplo, I can say, I study sorry, capital letters, some time ago, for example. Yo puedo decir ahí, estudié hace algún tiempo, ¿ok? Y ahí aparece la expresión ago, pero tiene que ir acompañada, ¿cierto? Para ser más específico dentro de lo que se pueda decir, y decir some time ago, right? Pero aquí si yo digo hace un tiempo atrás, no especifica que fue ayer. Puede haber sido last night, last week, last month, last year. 9 months ago. Si se dan cuenta, tiene que ir algo acompañando algo al ago para que sea más específico, ¿ok? Pero si yo busco, ¿ok? Algo parecido al yesterday, como lo menciona, ¿cierto? En la consulta a su compañera, yo digo, I studied English one day ago. Estudié inglés, ¿cierto?
hace un día atrás, y ese día atrás, obviamente ahí es yesterday. Pero tengo que mencionarlo like this. Okay? It is clear the explanation is. Okay. Thank you for your question. Okay, thank you. I really appreciate this, Angelina, because this is the first question of the day. En la primera pregunta del día. Okay, así que se agradece. Thank you. Okay. Let's continue. So, expressions for time, okay? Expresiones para indicar el tiempo, ¿cierto? El pasado. Ya saben que pueden aparecer estas. Pueden no aparecer en ninguna oración, pero cuando aparecen, aparecen de esta forma. Y generalmente el last night, last week, ¿ok? Y el ago también, ¿ok? Cuando son más específicos, el mes o el año, ¿ok? Let's review now, okay, the form. Okay, let's see this. I'm going to show you, this is a kind of summary, okay, es un resumen prácticamente, ¿cierto? Pero haciendo un contraste con lo que es el presente simple, okay? So if you remember, okay, let's remember a little bit now that we have the present tense, okay? So the present tense first. We have affirmative, negative, and interrogative form, okay? Cuando hablamos de forma en inglés, cuando yo les digo, okay, let's check the form. Vamos a hablar de la forma, nos referimos a esto, a la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Con todos los tenses que estamos viendo, el presente, pasado, ¿cierto? Todo lo que vamos a revisar van a estar presentes en la forma. Okay, for the present, okay, we have the following. We have, for example, you live in Spain. Okay, this is present. And the past is you lived in Spain. So there's a change. Aquí en el verbo hay un cambio, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? El verbo ya está en pasado. ¿Ok? En el caso de cuando aparece una tercera persona, recuerdan eso, en el presente vamos a decir he lives in Spain. Hay que hacer esa inflexión del verbo, ¿se acuerdan? Hay que colocar la S o la ES o la IES, dependiendo, ¿cierto?, de nuestro verbo, ¿ok? En este caso sería he lives. But if we think about the past, we're going to say he lived, ¿ok?, in Spain. Independiente, fíjense si es tercera persona, ¿ok? O si es en este caso un I, you, we or they, ¿cierto? En el pasado el verbo va a ser igual, ¿ok? El verbo va a ser igual, aquí lived and lived, ¿ok? Eso es lo que dice la estructura, ¿ok? What happened with the negative sentences, ¿ok? En el presente, ¿cierto? Se utiliza el auxiliar don't, ¿ok? Y también se utiliza el auxiliar doesn't para las terceras personas. ¿Se acuerdan de eso? Lo estamos revisando y recordando un poquito, ¿ok? Entonces hay una diferencia. Cuando es tercera persona se utilizaba doesn't. Si no es tercera persona se utiliza don't, right? ¿Ok? En el caso del pasado, del simple past, ¿ok? Si tenemos una tercera persona va a ser didn't, right? Ese va a ser nuestro auxiliar. Y en la negación, ¿cierto? Aquí ya no es tercera persona, puede ser I, you, we, they, por ejemplo. También vamos a tener didn't, ¿ok? Por lo tanto, ¿cierto? Yo ya estoy viendo que para la forma negativa, in the past, independiente si es tercera persona o no, vamos a utilizar didn't, ¿ok? En ambos casos ya no va a haber esa diferencia. Ya no va a haber esto de don't y doesn't, sino que es didn't, ¿ok? Eso es lo que está indicando aquí con respecto al uso del auxiliar, ¿ok? ¿Y qué pasa con las preguntas, cierto? Fíjense que en presente simple utilizamos do y utilizamos does para las preguntas. ¿Recuerdan eso? Ok. Y en the past vamos a utilizar did and did. Aquí tampoco hay diferencia en el pasado. Se utiliza el did para todas las preguntas, ¿ok? Independiente de si es tercera persona o no, si es he, she, it, o si es I, you, we, they, ¿ok? Independientemente de eso,
Se utiliza entonces, lo importante acá que ustedes vean que se utiliza el auxiliar did. Y si es una negación, didn't, para todas las personas. Cuando yo hablo de todas las personas es cuando está el I, el you, el he, she, it, el we, el you y el they, para todos esos pronombres, ¿ok? ¿Qué dice la explicación acá? ¿Cierto? Estamos hablando de los auxiliares, ¿cierto? Pero ahora pasamos a lo que es el verbo. Dice, the verb only changes in affirmative sentences. Si se dan cuenta aquí, el verbo en pasado, ¿cierto? Va a cambiar a su forma en pasado. Aquí también, en el caso de you lived, cambia. Entonces, el verbo solamente cambia en oraciones afirmativas. ¿Ok? ¿Y qué pasa en las oraciones negativas y en las oraciones interrogativas? Dice, in negative sentences in questions, okay, the verb doesn't change. Fíjense que el verbo queda tal cual, como dice uno. Eso queda en the base form, ok, en la forma base del verbo o en el infinitive form, la forma infinitiva. Ok, aquí no hay cambio, fíjense que aquí tampoco. Did she leave? Dice, o did he leave? Ahí no hay cambio porque ya tengo el auxiliar. Ok, en el caso de la negación, he didn't o you didn't, ¿cierto? Ahí el verbo vuelve a the base form. Donde cambia entonces solamente el verbo is here, in the affirmative form. ¿Ok? Haciendo un contraste between the present versus past tense, we can have this explanation. ¿Ok? Any questions? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Algo que no haya quedado claro? This is the time for you to talk and ask. ¿Ok? Me pueden preguntar. Ok, Juan, Donna, Francisca, Mrs. Kela, que no está por aquí. Miss Brass, Gabriela, Vivi. Okay. We have to question. No, Miss. No, Miss. Thank you for answering. Right. Okay, no questions. Okay. Remember that I'm reviewing. Okay, no questions. Okay, so this is good. Okay, es bueno que no hayan preguntas. Significa que se manejan en esto entonces. It's a good thing to know. Okay, so let's practice right now, okay? Vamos a practicar un poquito entonces a poner en acción, ¿cierto? Lo que ustedes han repasado aquí. So we have the first exercise, okay? Find the past tense verb in the sentences, okay? The idea is that you underline, okay? Pueden subrayar, ¿cierto? Si tienen su guía ahí, o colocar con algún otro color, okay? La idea es identificar, find, okay, the sentences that are in the past tense, las que están en el tiempo pasado, los verbos que están en el tiempo pasado. Y dice, be careful, some sentences have more than one verb. Hay algunas oraciones que tienen más de un verbo, okay? So let's see, you have to tell me, okay? You underline or you tell me. You can use the chat or, okay, use your microphone if you want, okay? So let's do this, okay? Si no han realizado este ejercicio previamente, tomen unos segundos, diríamos, ¿no? Okay. 14 segundos, no, unos 28, 30 segundos para leer una oración, cualquiera sea, ¿ok? Y vayan identificando, ¿cierto? ¿Qué pista les puedo dar para que ustedes identifiquen, ¿cierto? Los verbos. Son verbos, la mayoría son verbos regulares. ¿Eso qué quiere decir? Que terminan, ¿cierto? Aquí tienen la particularidad de terminar en ed, ¿ok? En el caso de vaccinate, ¿no? Es hasta ahí, sin la d. Por lo tanto, aquí simplemente uno agrega la ed, ¿no? Pero ese es el verbo en pasado, vaccinated. Ok, let's see. Muy bien. Number 2, okay, Mrs. Keller, she says diagnosed. That's right, this is diagnosed. Okay, very good, Miss.
Okay. Muy bien. That's correct. Consulted and recommended. Very good. Consulted. Okay. Recommended. Okay. All these verbs are used in medicine. Okay. La característica que tienen estos verbos es que son todos del área médica. Okay. So we have cough and sneezed, right? Very good. Okay. Por lo tanto, estos verbos, ¿cierto? Son importantes que se lo aprendan o que manejen, ¿cierto? Replace, right? Replace is the past. Okay. Yes. What else? Prevented. Yes, prevented. And this one, yes, prevented. That's right. Mixed, right? Okay. Very good. Mix and mix. Ok. La idea también, jóvenes, que ustedes se aprendan estos verbos. Ok. Y sepan su significado en Spanish. Ok. It's important. Ok. Sin embargo, aquí estoy pidiendo solamente identificación. Operated. This is Miss Gonzalez. That's right. This is operated. And then we have noticed, right? Noticed. Yes. And, ¿qué más nos está faltando? Number 3. Number 3, number 7. Okay, let me check. Improve and reduce. That's right, improve. Okay, improve. Yes, and reduce. Reduced. Yes, and prescribe, increase. Very good. Right. Prescribed. Yes, prescribed. And increased. Very good. That's correct. And what is the other one? Okay, 14. What do we have in 14? Run. Okay, run and call. Yes. Okay, run and call. Yes, but let me see the instruction. ¿Qué decía la instrucción? Solo verbos. Ok, aquí dice find the past tense verb. Verbos en el pasado nomás. No dice específicamente verbos regulares, ¿cierto? Por lo tanto, si aparece un verbo irregular, ¿cierto? Como bien dijeron ahí, ¿quién fue que dijo? Me dio esa answer. Let me see. The chat. Miss Bra. Miss Brass, right. Angelina, muy bien. Aquí tenemos un verbo que es en la forma irregular form, right? And called. Very good, and thank you for participating in the review, okay? Very good, excellent. So this class works. Okay. Ahí está, ¿cierto? La respuesta que ustedes vieron está correcta, ¿ok? Fíjense aquí, en la número 14, ¿ok? Yo les decía al grupo anterior, ¿cierto? Que es importante que ustedes desarrollen esto de la autonomía. Si se dan cuenta, aquí estamos revisando oraciones afirmativas, ¿ok? Por lo tanto, yo les decía a ustedes, cuando estudien, ¿cierto? Pasen estas oraciones, por ejemplo, en la forma negativa, ¿ok? Y eso fue lo que hicieron sus compañeros del grupo anterior, ¿ok? Ahí quedó esta oración, ¿ok?
didn't run, ¿ok? Una vez que usamos el auxiliar, ¿cierto? ¿Qué pasaba con el verbo? El verbo vuelve a su forma infinitiva, the infinitive form, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Se escribe run, ¿ok? This is run, ¿ok? And didn't call, este es un verbo regular, por lo tanto la ed final se borra, ¿cierto? Y como usamos un auxiliar, nos queda, ¿cierto? El verbo call. Esa es otra forma también que ustedes pueden hacer para practicar, ¿ok? So it's up to you, depende de ustedes, ¿cierto? Que puedan trabajar, ¿cierto? Aplicando la forma, ¿ok? Otra cosa importante también de mencionar, ¿ok? Es que ustedes tienen que tratar de buscar, ¿cierto? El significado de las palabras, ¿ok? Y hay veces que las palabras, ¿cierto? Tienen más de un significado, ¿ok? Fíjense aquí en la número 11, dice the nurse disinfected and dressed the wound, ¿ok? Ustedes identificaron bien los verbos, ¿ok? Pero ¿qué quiere decir en español esto? Dice the nurse, ¿cómo puedo identificar si es él o ella, ¿cierto? En este caso es el enfermero o la enfermera. Dice, desinfectó y, ¿qué significa dress? El verbo dress. O cómo conocen ustedes ese concepto, dress. ¿Lo han escuchado alguna vez? I guess, supongo que sí, ¿no? What is dress? Ahí significa que vendó la herida. En este caso, right, vendó la herida, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes, ¿cierto? Conocía el verbo dress, ¿cierto? Como vestir, ¿no? Pero en este caso, ¿cierto? Uno no puede decir el enfermero o la enfermera desinfectó y vistió la herida, ¿no? Sonaría como un poco raro, entonces uno tiene que adecuar el significado. Como bien dijo su compañera, ¿cierto? En este caso, dressed, en el contexto médico, no es vestir, sino que es vendar. ¿Ok? Por lo tanto, en eso también tienen que fijarse. En un diccionario puede aparecer varias opciones, ¿cierto? Pero ustedes tienen que tratar de ubicar, ¿cierto? Aquella que es la más apropiada, ¿cierto? Y que se acerca, obviamente, a lo que es el contexto, en este caso, un contexto médico. ¿Ok? Eso es importante, entonces, que también revisen, ¿ok? El significado, ¿ok? What is prescribed, for example, prescribe, okay? A course of antibiotics, a course, okay? Esto es, por ejemplo, se entiende como un treatment, un tratamiento de antibióticos. El doctor prescribió, el doctor recetó un tratamiento, ¿cierto?, de antibióticos, ¿ok? A course of antibiotics. Por eso es importante siempre hacerse amigo del dictionary, ¿ok? Okay, questions about this, about the identification of verbs, ¿no? Puede que alguien a lo mejor en estos momentos tenga la siguiente consulta. ¿Y cómo voy a saber yo cuál es el verbo? ¿Cómo ubico un verbo en una oración? ¿En qué me tengo que fijar? ¿No? Es una pregunta, a lo mejor para algunos la respuesta aún es complicada y es difícil. Para otros prácticamente no lo sea, ¿cierto? Pero recuerden, ¿cierto? Que en una oración que está bien escrita, ¿ok? Y esto es en español y en inglés. It's the same, ¿ok? Es lo mismo. Una oración tiene tres partes, ¿no? El sujeto, el verbo y el predicado. Por lo tanto, el verbo siempre va a estar, ¿cierto?, después de mi sujeto. Aquí tenemos the doctor, ¿ok? En vez de doctor, ¿cierto? Bien puede ser he or she, right? El doctor o la doctora. Entonces yo puedo utilizar un pronombre, por lo tanto tengo que buscar un pronombre, ¿ok? Si no aparece el pronombre, ¿ok? Va a aparecer un sustantivo. En este caso, decía the doctor, ¿no? El doctor. Los cirujanos.
Su pulso. Estamos hablando, ¿cierto?, del rango de su pulso. Estamos hablando de una cosa. Es como que esto fuese lo mismo que utilizáramos el it. Entonces yo digo it increase, porque este it me estaba emplazando a esto, al rango de su pulso. Dice her condition, estamos hablando de la condición de ella, ¿no? Es una condición, obviamente estamos hablando de la salud de ella, estamos hablando de una cosa, aquí también es it, ¿ok? Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer, ¿ok?, para identificar el verbo, si es que todavía tengo ese problema de dibujar aquí en la mente, ¿cierto?, que tiene que estar sujeto, verbo y predicado, ¿cierto?, es tratar de ver si es que puedo cambiar el sujeto por un pronombre. ¿Cuáles son los pronombres en English? I, you, we, they, he, she, it. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice the surgeons, los cirujanos. ¿Qué pronombre puedo reemplazar aquí? Sorry, si yo digo, en este caso los cirujanos, estoy hablando de quién, o de quiénes. Okay, let me see. They, that's right. Very good, miss. Estoy hablando de ellas. Entonces yo puedo decir en vez de surgeons, okay, they replace. Ellos reemplazaron. ¿Quiénes? The surgeons. Okay. Esa es una forma también autónoma, jóvenes, de repasar esto, ¿no? Es como una autoevaluación. ¿Cómo yo evalúo si realmente estoy entendiendo la estructura de la oración? ¿Ok? Yo reemplazo, por ejemplo, el pronombre, ¿cierto?, que existe ahí, o el sustantivo, para poder entender, ¿cierto?, principalmente cuál es el sujeto de la oración. Entonces viene el sujeto, ¿cierto?, y después viene el verbo, ¿ok? En general estamos usando aquí verbos regulares. ¿Qué quiere decir eso? Verbos que terminan en ed. Por lo tanto, esa es otra pista también para no perderse. Okay, this is the way. Okay, esta es la forma. También en Spanish, esta es la forma de practicar bien este tipo de oraciones. Okay, un segundo ejercicio que hay aquí en esta guía es lo que también yo puedo preguntar, ¿cierto?, en la evaluación que tengamos. Okay, a propósito, ya que mencioné la evaluación, nosotros tenemos que terminar la revisión del presente perfecto para poder evaluar, ¿ok? Ahí en el sistema, ¿cierto?, en el programa de asignatura aparece una fecha. Yo les decía que esas fechas son tentativas porque no sabemos, ¿cierto?, dependiendo de cómo van trabajando ustedes, ¿cierto?, si van rápido, si van más lento, si hay pausa, no hay pausa, ¿no? Considerando todo eso, hay veces que las fechas se van corriendo. Lo importante es que ustedes sepan que una vez que terminemos de revisar el presente perfecto, es decir, el otro contenido que nos queda, recién vamos a tener la prueba una vez que terminemos esa revisión. ¿Ok? Así que no se, don't be afraid, no tengan miedo, no se asusten. ¿Ok? En nuestro grupo igual decían, ya, profe, la próxima semana la prueba, pero si todavía no hemos terminado ese contenido. Entonces, en el mismo caso de ustedes, ¿ok? So, don't get confused, no se confundan, ¿no? Acuérdense que tenemos que terminar de revisar la parte gramatical completa para poder evaluar esto. ¿Ok? So, let's go back to the exercise. ¿Ok? Existe entonces una segunda forma de revisar esto y es a través del siguiente ejercicio. It says, complete the sentences with the correct regular verb in the past. ¿Ok? Aquí la instrucción es bien específica. Dice, complete la oración con el verbo regular. Es decir, todos estos verbos terminan en ed. ¿Ok? Si el verbo ya tiene una e, como el caso de receive o require, ¿ok? Ahí simplemente tengo que agregar, ¿cierto?, la d, nada más. En el caso, por ejemplo, de recover, ¿cierto? Ahí tengo que agregar ed igual que en el adapt. ¿Ok? Si es verbo regular, tiene que terminar en ed. Entonces, yo tengo oraciones aquí. ¿Ok? Y cada una de esas oraciones tiene que completarse con una palabra. ¿Ok?
So this is what you're going to do. We have the first one already done, okay? La primera ya se ha hecho. Y dice, he received a new kidney for his brother, okay? Él recibió un nuevo riñón de su hermano, okay? So we are talking about a situation which is very specific, okay? Una situación bien específica, por lo tanto aquí el verbo más adecuado es el received y terminado en pasado, ok. Estos ejercicios generalmente cuando uno los pone en la prueba, el alumno traslada tal cual, lo deja en the present, ¿no? Receive, lo deja así, ok. Y eso no está correcto, porque yo no estoy pidiendo, ¿cierto?, el presente. Porque si fuese el presente, ¿qué le faltaría ahí? Si fuese el presente simple. Something is missing. Algo le pasa aquí al verbo para que sea presente. ¿Qué le falta? ¿La S al final del verbo? Yes, that's right, porque es tercera persona, ¿no? Receives, ¿ok? Pero aquí dice regular verb in the past, ¿ok? Aunque coloquen la S estaría malo porque estoy pidiendo regular verb in the past. ¿Ok? Ready? ¿Hicieron esto, jóvenes? No, I'm going to give you, ¿cuántos seconds? 14 seconds. Ok. El doble le vamos a dar, ok, para que tomen, take your time. So you're going to have 28 seconds, ok. 30 segundos para hacer esto. Ok, you can use the chat, you can use the microphone. Okay, to complete. Choose one sentence, okay, and tell me, okay. We have here some other verbs in the past, like was or made, okay, or decided, okay. También son verbos en pasado. Estos son verbos irregulares, was and made, okay. Pero no las coloqué aquí, ¿cierto? Por simplemente porque quería trabajar con los verbos que están acá arriba, ok. Pero eso no significa, ¿cierto?, que no los estudien, ok. So, be careful with that. Ok, ustedes van completando y me van diciendo, ok. So, that could be number 2, 3, 4, as you want, ok. Como deseen. Okay, I'm ready with that. Okay, let's see. She recovered from her concussion in a few days. Recovered, right? Yes. Se recuperó, dice, ¿no? Recovered. Yes. Okay, that's correct. This is the right thing to do, okay? Hay unos verbos que de repente podrían calzar en más de una oración, ¿ok? Pero tratemos de que solamente sea bien específico y calce solamente en una. Ok, Angelina, very good, ok? I have everything done here, ok? Yo tengo listo esto, jóvenes. Yo lo hice. Ok, so I need your answers to check this. Number 3, it was so hot standing in the sun that he... What happened here? Estaba tan caluroso, dice. Standing in the sun. Si uno está parado bajo el sol, ¿qué podría pasar? No. That he... Okay, if you don't like that one, continue with number 4. The doctors decided that her condition... Okay, number 5. She, from poor circulation. Poor circulation, ok. Aquí dice circulación, si lo tomamos literalmente, ¿cierto? Circulación pobre, ¿no?
Pero cuando hablamos de circulación estamos hablando de una mala circulación más que nada. Okay, yes, no problem, thank you. Okay, I'm sorry. Yes, ahí están las palabras. Adapted, aggravate, developed, examine, faint, fracture, prolonged, react, receive and recover. They are already done. So let's move this, require. Okay, let me see. Faint, yes, this is the verb, okay? But remember that the verb is in the past. Very good, miss. We have fainted, okay? Muy bien, sería lo correcto. So he fainted, okay? Se desmayó, pues, ¿no? So the doctors decided that her condition require, you say, yes, very good. Okay, number 5. Dice, ella de mala circulación, la cual le hacía sentir el frío. Okay. Or number 6, she, well, to her new diet. What about number 7, the embryo? Okay, embryo, this is in Spanish, el embrión. Estamos hablando del embrión, dice, quite normally. De forma normal o bastante normal, dice, in spite of, a pesar de, mother's illness, a pesar, ¿cierto?, de la enfermedad de la madre. So you have some ideas here. Okay. Okay. Number 5. What is aggravated? Do you know the meaning of that? Aggravated tiene el significado, ¿cierto?, de agravarse. Agravar algo. Aquí estamos hablando, dice, she, ella, se agravó de mala circulación. It's not so in context, no está mucho en contexto esto en realidad, ¿ok? What could be de mala circulación? We can say examine, fracture, prolonged, which is the other. React or require. It's already done, this one. Suffer. What is suffer? Examine. Matthias, this is for number, okay, that's right. This is suffer, right? And adapted. Yes, Miss Bravo, adapted, okay? Suffer from, okay? And here, adapted. Adapted. En este caso, ¿cierto? Suffered in the past, ¿ok? Fíjense que aquí el verbo suffered, ¿ok? Más adelante cuando ya comencemos a leer textos, ¿cierto? Un poquito más relacionados con el área de estudio, van a ver que el verbo suffer siempre va a venir acompañado del from, porque uno siempre sufre de algo. Suffer from. Entonces yo voy a ver que cuando tenga el from y necesito un verbo, probablemente el que voy a necesitar ahí es el suffer. ¿Ok? Suffer from. Sufre de mala circulación. Esa persona sufre de alguna enfermedad, de Alzheimer. You're going to say, he or she suffer from Alzheimer. ¿Ok? O suffer from cancer.
Siempre va a ser el suffer from. Number 7, Donna said reacted. Oh, that could be, podría ser, Miss, pero no es específicamente that one. ¿Ok? El embrión reaccionó bastante normal a pesar de... Ok, developed, yes, developed, ok. Puede ser ahí el reacted, como dice Miss Figueroa, ok. Pero si yo coloco aquí el reacted, ¿cierto? El developed, ¿dónde lo colocaría? Eso me tiene que tratar de coincidir, ¿ok? So developed is the right here, okay? Then we have number 8, his tibia in 2 places. It could be here, tibia. Tibia is a bone, right? Es un hueso. Y dices in 2 places, en 2 lugares, en 2 partes. ¿Qué puede pasar si es un hueso? ¿Qué le puede pasar al hueso? To the bone. So his tibia fractured, right? His tibia fractured in 2 places. That's correct, okay? That's correct. The patient, okay. Aquí viene, ¿cierto? La palabra específica, reacted. Yes, that's right. Reacted, reaccionó, ¿no? En relación, ¿cierto? A la penicilina. Okay, was badly, reacted badly. No reaccionó bien, ¿cierto? A la penicilina. The nurse, ¿qué hizo la enfermera o el enfermero? Dice, the baby on the scales. Tengo que saber lo que significa, ¿cierto? The scale. Estamos hablando aquí de la balanza, ¿no? ¿Qué es lo que hizo aquí? ¿Cierto? The nurse. Número 11 dice, examine. Examine. Could be. Podría ser examine, mi bravo, ¿cierto? Pero si tengo que elegir entre otra opción, ¿cierto? Lo más adecuado es que pesó, right? Por lo tanto aquí, ¿cierto? Es pesó al bebé, ¿cierto? En la balanza. ¿Qué otra opción teníamos acá? Let me see the verbs. Teníamos tremble, weigh, ok. Prolong, ya, eso nos está faltando. Ok, so the nurse, la enfermera o el enfermero, ¿cierto? Pesó, ok. Este es el verbo en infinitivo. El verbo, ok. Si es verbo regular, ¿cierto? Tengo que agregar ed, ok. A no confundirse aquí con el weight, ok. Este weight es el sustantivo, ok. El sustantivo, ¿cierto? Que sería peso, el peso, ok. Pero como sustantivo, right. Aquí estamos como verbo, weight, right. Ok, 11, the treatment. ¿Qué es lo que hizo el tratamiento? Algo hizo el tratamiento. El tratamiento dice su vida en 3 años. Lo que hizo el tratamiento prolongó su vida en 3 años. Okay. 12, playing football. El jugar fútbol dice solamente qué es lo que hizo en relación a su lesión o herida, injury, en su rodilla.
¿Cuál vendría siendo aquí la palabra? Only. Aquí vamos a usar la palabra que dijo su compañera anteriormente. Aquí dijo... Agravó, ¿no? Jugar fútbol dice que solamente agravó su herida, ¿cierto? La herida de su rodilla. Este es el verbo que tenemos que colocar ahí, ¿ok? Aggravated. Number 7, por ahí alguien había dado el verbo anteriormente. Ahí está. Examinar, ¿no? Y el pasado, examined. The boy's throat, ¿no? El doctor examinó la garganta, ¿cierto? Del niño o del chico. His hands, ¿qué pasó con sus manos? Muy bien, tremble with the cold. That's right, tremble. Trembled. Okay, thank you for the ones who participated in the reviewing of this site. Okay, hicieron bien la tarea, revisamos, ¿cierto? Y coincide perfectamente sus answers, right? Ok. Nuevamente, ¿cierto? Yo los invito aquí a que ustedes puedan practicar, por ejemplo, la forma interrogativa en este caso. Si yo quiero decir, por ejemplo, la número 2, aquí dice, she recovered from her concussion in a few days, ¿ok? Se recuperó de su contusión en unos pocos días, ¿no? Si yo quiero hacer una pregunta aquí ahora, tomo esta misma oración, ¿cierto? Y quiero hacer la pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo formulo yo una pregunta con el pasado simple? ¿Qué tiene que venir primero? I need an auxiliary, right? Necesitamos un auxiliar. A ver qué nos dice la compañera. El did. Muy bien. Very good. Ok. ¿Qué viene después del did? We use, yes, she. That's right. Viene el pronombre. Entonces, ¿qué digo? Did she? ¿Qué viene después? The verb, right. Ok, muy bien, Mrs. Skella. Ok, Mrs. Skella escribió el verbo en la forma infinitiva. Ok, ya no va con la terminación de porque tengo el auxiliar. Entonces yo digo, did she recover from her concussion, bla, 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 bla. Ustedes en la prueba no hacen eso. Ok, tienen que colocar todo completo. Esto lo hago yo por efecto de the time. Okay, so did she recover from her contusion in a few days? Ya, lo voy a colocar completo, les pone así como usted lo colocó ahí. No, los estudiantes después, pero profesora, si usted lo colocó así. Entonces, para que no haya problema. Y esto queda grabado, ¿no? One space between the words. Ya, está bien. Ok. Omitir una vez. Me acepta, si escribo mal no me acepta. Ahí sí. Ya. Did he recover from her confusion in a few days? Dos puntos. Ok. Entonces ustedes pueden hacer eso como un ejercicio extra, you know. Ok. Very good, thank you. Ok, jóvenes, dudas, consultas con respecto al uso o con respecto a la forma, con respecto a los ejercicios. ¿Hay algo que no esté claro, jóvenes? ¿No?
No problema. El día viernes, ustedes son el grupo F, ¿no? Ok, grupo F. El grupo F tiene su clase asincrónica, ¿cierto? En la clave 8, es decir, de 15:30 a 16:15 horas. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Van a hacer lo siguiente, ¿ok? Van a trabajar con estas páginas. La idea es que ustedes trabajen en ese horario, ¿ok? Porque si no lo hacen, después ¿cuándo lo van a hacer? Después van a decir, no, no tengo tiempo, me toca la otra clase, voy a estudiar otra cosa, y al final van dejando esto al final, y al final no lo hacen. ¿Ok? Entonces la idea es que trabajen. Cuando uno hace la clase asincrónica, ¿cierto? La idea es que el alumno trabaje. ¿Y qué van a hacer ahí, cierto? Lo importante es que puedan revisar la parte del simple past con estos links, ¿ok? For example, the first one is about explanations, about the use, about the form, ¿ok? Es la parte más, digamos, de materia, de contenido. Lo mismo que hemos repasado aquí, ¿cierto? Pero también está ahí. ¿Ok? Hay más ejemplos, hay unos charts que ustedes pueden revisar. ¿Ok? After that, you can continue with exercises. ¿Ok? Ahí hay ejercicios de qué tipo, de la forma affirmative, negative, interrogative. Tienen para practicar ahí esas esas formas, ¿ok? Lo importante aquí, ¿cierto? Es que esto es bien interactivo porque usted después hace clic donde dice submit o check your answers, por ejemplo, y usted tiene la respuesta, ¿ok? Por lo tanto, es una forma más rápida también de tener su respuesta, ¿ok? Lo mismo pasa aquí en este tercer link donde se repasa de forma general, ¿cierto? El uso del simple past, ¿ok? Después que trabajen con eso, ¿cierto? Pasan a trabajar con algo un poco más distinto, que es el uso del listening, ¿ok? Si bien yo no voy a evaluar listening este semestre, ¿ok? Es importante que ustedes tampoco descuiden esa parte, ¿cierto?, de la audición. Aquí hay dice, a grammar lesson, es decir, nuevamente hay una explicación breve, ¿cierto?, de lo que es el presente simple, ¿ok? Y lo pueden ver, ¿cierto? Este recurso está en YouTube, por lo tanto no van a tener problemas en ver eso. Y también hay un segundo video, que es breve, es cortito también, y esta es una historia, The Story of Alice and Josh, ¿ok? This is a cute story, ¿ok? Dice, but unfortunately love story, es una historia de amor desafortunada. Bueno, ustedes van a conocer la historia ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de la historia? Es que esa historia se va narrando, ¿ok? Es decir, van apareciendo actions one after the other. Es decir, ahí se cumple el tercer uso que vimos. Ustedes lo ven ahí en su guía. El tercer uso dice, talk about events that happen one after the other. Entonces ahí ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Que para contar una historia, por breve que sea, se puede utilizar el pasado simple, ¿ok? Y en este caso son puros verbos regulares, regular verbs, por lo tanto todos los terminados en ed, ¿ok? El video tiene captions, por lo tanto ustedes pueden activar, ¿cierto?, los subtítulos para que puedan ver, ¿cierto?, lo que se dice. Y ahí se van a dar cuenta de la forma en que está narrada la historia. ¿Ok? Es una forma también bien práctica de repasar the simple past. ¿Ok? Una vez que han hecho todo eso, se van, ¿cierto?, a un quiz, ¿ok?, un poco más interactivo, de irregular verbs, de los verbos regulares. Los verbos irregulares son los más complicados para el alumno, ¿ok? En este momento que tenemos un semestre, ¿cierto?, donde las evaluaciones son online, ¿cierto?, ustedes tienen la posibilidad de tener todo su material al lado, ¿cierto?, de su celular o de su computador. Por lo tanto, ahí, ¿cierto?, ya aprender de memoria no es necesario. ¿Ok? Simplemente que ustedes tengan su material, revisen en un diccionario y todo eso. Pero la idea también es que puedan manejar esos verbos, esos conceptos. ¿Por qué? Porque es importante que en algún momento, ¿cierto?, ustedes se enfrenten a la lectura en el idioma inglés, ¿cierto? Y hay veces que uno no tiene nada al lado, no tiene a lo mejor la señal de internet de repente.
se cae la señal de internet y ¿cómo lee uno? Entonces uno dice, ya, me quedo ahí estancado, ¿sí? Entonces la idea es que también vayamos aprendiendo esos verbos. Probablemente se los saben, ¿ok? Porque son verbos que uno aprende en la básica y también en la media. Pero uno tiene mala memoria o deja de comer pastas y se olvida. Entonces aquí es para recordar irregular verbs, que también les sirve. ¿Ok? Y para finalizar, ¿cierto? Aquellos que quieran improve the pronunciation, para mejorar esa pronunciación. La mayoría de ustedes hizo un buen trabajo, ¿ok? Con respecto a la pronunciación en el inglés 1. Entonces, para mantener un poquito ese nivel, ¿cierto? También es importante practicar de vez en cuando, ¿ok? Y aquí está la pronunciación, ¿cierto? Del pasado, ¿okay? De los verbos regulares, es decir, cómo se pronuncian con la ed final. ¿Okay? Y ahí les explica de forma bien simple, ¿cierto?, cuáles son las diferencias. Entonces, aquellos que quieran reforzar un poquito esa parte para no olvidarla, pueden trabajar con esto. Esto no va a aparecer, esto último no va a aparecer en la evaluación, pues yo no voy a hacer preguntas ni evaluaciones relacionadas a la pronunciación. ¿Ok? Lo importante es que ustedes repasen aquí lo que son los verbos, lo que son, digamos, los ejercicios en sí. Pero esto también se los pongo para que ustedes sepan esta parte de la pronunciación, que si bien en una clase a lo mejor presencial podríamos haberlo repasado, ¿cierto? Aquí en esta clase, ¿cierto? Se los deja más a los alumnos de la parte más autónoma que tienen para desarrollar esa parte. Si usted quiere, ¿cierto?, mejorar su pronunciación, ahí está. ¿Ok? Ok, questions. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que van a hacer en esa clase asincrónica? Any questions? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ahí en esa última hojita aparecen esos links y también aparece, ¿cierto?, como cierre, estos dos jokes, que son chistes, son humor americano, American humor, ¿ok? Estos chistes hasta el momento no han sido entendidos por los alumnos, por la mayoría, hay uno que otro que lo entiende, ¿no? Pero aquí lo importante, ¿ok?, no es, digamos, que reírse a carcajadas, ¿cierto?, de estos chistes americanos, sino vean, ¿cierto?, lean, porque la estructura en que se usa digamos, este texto es en simple past. Let's see, we have here, did you eat my food? Okay, the dog asked, okay, el perro pregunta, ¿no? Y fíjense, la estructura está bien hecha. Did you eat my food? And what is the answer of the other dog? Oh no, I didn't eat your food. ¿Ok? Y también hay una estructura con el didn't. Fíjense en el verbo, ¿cierto? El verbo no cambia cuando hay una negación o cuando hay una pregunta. Por lo tanto, se cumple esto. ¿Ok? Imagínense, en el humor americano se cumple la regla. ¿Ok? Ahora, si es gracioso o no, that's another story. Es otra historia eso, ¿no? Pero ustedes ven ahí, ¿cierto?, la imagen y el cartoon lo dice todo, ¿no? Okay, this is the first joke. We have a second joke, okay? Un segundo chiste, ¿cierto? O anécdota, podríamos decir, americana, ¿no? Dice, after English exam, okay? Después de que alguien hace una prueba de inglés. Y le pregunta, how was the paper, okay? And he says, it was easy, but question number 5 confused me, okay? ¿Qué pasó con la pregunta número 5? What was the question? Le pregunta, ¿no? And he says, question 5 wanted the past tense of think. ¿Ok? Era una pregunta difícil, ¿no? Le preguntaba sobre el pasado del verbo think. Tenía que responder eso. Antes de responder, la persona dijo, I thought, and thought, and thought. Es lo que uno debería hacer antes de responder, ¿no? ¿Qué significa thought? Primero que tengo que saber, what is thought? Thought. Porque ahí está como la base del chiste, ¿no? Y dice, end up, y termino, ¿cierto?, escribiendo
Ok. Ok, Angelina. Thought es el pasado del verbo think. Claro. Pensó y pensó, dice Angelina, muy bien, y lo escribió mal. Mire cómo terminó escribiéndolo como un verbo regular. Think. ¿No? Pero aquí está el chiste. La persona sabía la respuesta because he thought, and thought. Y terminó con esto. Y es lo que ocurre, ¿cierto?, con los alumnos, ¿no? A veces tienen la respuesta correcta, pero escriben otra, ¿no? Pero aquí está el chiste. Ahora, ¿is it funny this? ¿Esto es gracioso o no? ¿Ok? Esto es el humor americano. ¿Es gracioso o no? En realidad, da lo mismo, ¿ok? Lo que importa aquí es lo que ustedes han leído. Ustedes han leído aquí que se está contando una historia, ¿ok? It was easy. Confused me. Está contando una historia, hechos que van uno tras otro y todo esto en pasado, ¿no? La pregunta 5, quería, wanted. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Incluso en la idea de expresar humor en inglés uno utiliza, ¿cierto?, el pasado simple porque uno cuenta historias, son historias. That's a joke. Eso es un chiste, es una historia, ¿ok? Y ahora que sea gracioso, no. Hay unos que son más graciosos que otros, ¿ok? But the idea is that you can read jokes, ¿ok? Pueden incluso buscar ahí en el Google, coloquen English jokes, ¿ok? Los chistes en inglés. Y ahí aparecen chistes en el pasado, sí. Ok, jóvenes, ok, that was to think about, ok, cosas para pensar nomás. Ok, questions, last questions, preguntas sobre la revisión que hicimos el día de hoy, preguntas sobre lo que tienen que hacer en la clase sincrónica. Any other question? Do you have questions? ¿Tienen preguntas, jóvenes? No, Miss. No, everything is clear. Ok, muy bien. Ok, ¿cuándo es la evaluación? Buena pregunta. Did I mention this? Lo mencioné. Did I mention this? Ya, vamos a hacer un review. Voy a ir hacia atrás. Ok, I'm going to go to the past. Voy a ir al pasado. Ok, some minutes ago, hace unos minutos atrás. Ok. Hablamos de la clase sincrónica primero. Voy a responder esa pregunta. Ok. Ya, la clase sincrónica del día viernes. Ustedes van a trabajar en esto, ¿no? Dijimos, let me show you. Ok, vamos a trabajar en esto, en estos links. Ok, la idea es que ustedes practiquen, ya, practiquen. Acá se repasa la explicación del Simple Past. Aquí hay ejercicios en estos dos links. Y también hay dos videos que trabajan, ¿cierto?, con el presente, con el pasado simple. Hay una historia que ustedes pueden colocar de captions para que puedan entender también. Y finalmente hay un quiz, ¿ok?, sobre los verbos. Por lo tanto, hay harto repaso ahí para que queden bien después para la evaluación. ¿Ok? Y al final ahí dice extra practice para aquellos que quieran, ¿cierto?, revisar la pronunciación. Esto no aparece en la prueba, esto último. ¿Ok? Y solamente para aquellos que quieran mantener un poco su nivel en la parte oral. ¿Ok? Y lo que hicimos finalmente fue revisar un poco, ¿cierto?, lo que es el humor americano a través de estos dos chistes, two jokes, ¿ok? Y la otra pregunta es, ¿cuándo es la evaluación? Lo mencioné antes, una vez que terminemos, ¿ok?, la revisión del presente perfecto, que es el próximo contenido a revisar, ¿ok? En la intranet aparece la fecha, pero yo les decía, ¿cierto?, cuando hablamos del programa de asignatura, que las fechas que aparecen ahí son tentativas, todo eso va a depender de cómo vayamos trabajando durante el semestre, ¿ok? Entonces vamos a terminar la evaluación del presente perfecto, la revisión del presente perfecto la próxima semana, y ahí nos vamos a poner de acuerdo cuándo hacer la evaluación, ¿ok? Lo importante, ¿cierto?, es terminar primero de pasar el contenido para que queden esos contenidos: presente continuo, presente simple, pasado simple y presente perfecto. Son 4 los contenidos
para esa primera evaluación. ¿Ok? More questions, más preguntas. No more questions. Si no hay más preguntas, jóvenes, you are free to leave. Okay, thank you for the participation. Miss González, ¿alguien más tengo acá? Gabriela, Mrs. Kela, Francisca, Juan, Matías y Kimberly. Ok, los que están quedando. Fieles hasta el final de la clase. Ok. Thank you very much, jóvenes. Cuídense. Estudien. Ok. Nos vemos. See you then. Bye, Miss. Que estén bien. Goodbye. Chao, Miss. Cuídese. Cuídese. Bye. Que estén bien. See ya. Profe. Goodbye. Bye. Chao, profe, nos vimos.